¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a Pablo, «Bástate mi gracia»? Quédate con esto hasta el final, porque esta palabra ha consolado a muchísimas personas que han orado, llorado y esperado una respuesta de Dios, y no la han recibido como querían. Hay frases de la Biblia que mucha gente repite, pero pocas veces se explican bien. Una de ellas es esta: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». 2 Corintios 12:9. Se oye hermosa, se oye fuerte, se oye espiritual, pero cuando uno la entiende de verdad, duele, porque esa frase no nació en un momento bonito, no salió de una predicación alegre, no salió de una victoria visible, salió del dolor de un hombre de Dios que estaba cansado de cargar algo que no quería seguir cargando. Ese hombre era Pablo. Y aquí está lo importante: Pablo no era cualquier creyente. Era un hombre entregado por completo a Cristo. Había sufrido por el Evangelio, había sido perseguido, golpeado, rechazado, encarcelado. Había visto el poder de Dios de cerca. Dios lo había usado para predicar, sanar, levantar iglesias y llevar el mensaje de Jesús a muchos lugares. Pero aún así, tenía una lucha personal que no desaparecía. Y eso ya de entrada nos enseña algo muy humano: que una persona puede amar profundamente a Dios y aún así vivir con una batalla que no se va. Eso le pasó a Pablo, y eso también le pasa a muchos hoy. El contexto está en 2 Corintios 12. Para entenderlo bien, hay que mirar lo que viene antes. Pablo está hablando de experiencias muy profundas que tuvo con Dios. Incluso menciona que fue arrebatado al tercer cielo, una manera de hablar de una experiencia espiritual extraordinaria, tan alta y tan santa que ni siquiera encuentra palabras para describirla. Pero después de hablar de eso, Pablo dice algo impactante: «Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera». 2 Corintios 12:7. Aquí aparece el famoso aguijón. Ahora bien, la pregunta que muchos se hacen es: ¿qué era exactamente ese aguijón? La Biblia no lo dice con precisión, y eso es importante decirlo con honestidad. Hay varias posibilidades que se han considerado a lo largo del tiempo. Algunos creen que era una enfermedad física, quizá algo relacionado con sus ojos, porque en otras cartas Pablo menciona cosas que han hecho pensar eso. Otros creen que era una debilidad corporal, algún padecimiento continuo, dolor, malestar o limitación física. Otros piensan que se refería a persecución constante, oposición, humillaciones, ataques de personas que lo acosaban y le hacían la vida imposible. Y también hay quienes creen que pudo haber sido una mezcla de sufrimiento físico, presión emocional y ataque espiritual. La verdad es esta: no sabemos con total seguridad qué era. Pero sí sabemos varias cosas sobre ese aguijón. Sabemos que era real. Sabemos que lo hería. Sabemos que lo humillaba. Sabemos que lo hacía sentir débil. Y sabemos que Pablo quería que se fuera. O sea, no era algo pequeño. No era una simple incomodidad. Era algo que él sentía como una carga clavada en su vida. La palabra aguijón da la idea de algo punzante, molesto, doloroso, algo que se mete y no te deja en paz. No era una cosita leve. Era algo que le recordaba constantemente su fragilidad. Y Pablo no se quedó callado. Él dice: «Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, que lo quite de mí». 2 Corintios 12:8. Esto es muy humano. Pablo rogó. No pidió fríamente. No hizo una oración rápida. Rogó. Es decir, le dolía de verdad. Seguramente esa no fue una oración superficial. Fue una oración nacida del cansancio, de la frustración, del deseo de ser libre de aquello que lo afligía. Él quería que Jesús lo quitara. Y aquí viene la parte que a muchos nos confronta. Jesús no se lo quitó. No porque no pudiera, no porque no lo amara, no porque Pablo tuviera poca fe, sino porque, en ese caso, el propósito de Dios no era quitar el aguijón, sino usar esa debilidad para algo más profundo. Y entonces vino la respuesta del Señor: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En otras palabras, Jesús le estaba diciendo: «No te voy a quitar esto ahora, pero te voy a dar lo suficiente para sostenerte. Mi gracia te alcanzará. Mi presencia no te faltará. Mi poder se verá precisamente ahí
donde tú sientes que ya no puedes. Eso cambia todo. Porque muchas veces pensamos que el poder de Dios se ve cuando todo sale bien, cuando ya sanamos, cuando ya salimos del problema, cuando ya se resolvió lo que pedíamos. Pero aquí Jesús está mostrando otra verdad. A veces el poder de Dios no se ve quitando la batalla, sino sosteniéndonos en medio de ella. Y eso es mucho más profundo de lo que parece. Porque nosotros solemos decir, si Dios me ama, me lo va a quitar. Pero a veces Dios, en su amor, dice, no te lo voy a quitar porque voy a hacer algo más grande en ti por medio de esto. Esto cuesta entenderlo, sobre todo cuando uno está herido. Porque seamos sinceros, nadie quiere escuchar mi gracia te basta cuando está llorando. Uno quiere escuchar ya te sané, ya te lo quité, ya terminó esta prueba. Pero Pablo recibió otra clase de respuesta. Y esa respuesta no fue rechazo, fue una revelación. Jesús le estaba enseñando que la gracia de Dios no es una frase religiosa. La gracia es el auxilio de Dios cuando ya no tienes fuerza. La gracia es lo que te levanta cuando por dentro te estás quebrando. La gracia es lo que te sostiene cuando la carga sigue ahí. La gracia es la presencia fiel de Dios cuando el milagro que pediste no llegó como esperabas. Por eso Pablo cambia su manera de ver las cosas. Después de escuchar esa respuesta, ya no habla igual. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 de Corintios 12:9. Eso no quiere decir que Pablo disfrutaba sufrir. No quiere decir que le encantaba el dolor. No quiere decir que dejó de sentirlo. Quiere decir que entendió algo. Que su debilidad no era una prueba de que Dios lo había abandonado. Al contrario, era el lugar donde Cristo podía mostrarse con más fuerza. Esto es bien importante para nosotros hoy, porque mucha gente piensa que si todavía tiene una lucha, entonces está fallando espiritualmente. Piensan que si el problema sigue, es porque Dios no los escucha. Piensan que si siguen batallando con tristeza, enfermedad, ansiedad, rechazo, tentación, cansancio o una situación familiar difícil, entonces algo anda mal con su fe. Pero Pablo nos enseña otra cosa. Nos enseña que se puede amar a Dios sinceramente y seguir teniendo un aguijón. Nos enseña que se puede orar con fe y aún así recibir una respuesta distinta a la que esperábamos. Nos enseña que la debilidad no cancela el propósito de Dios. Y nos enseña que la gracia de Cristo puede sostener a una persona, aun cuando la carga no desaparece. Ahora bien, también hay otra parte del contexto que no debemos pasar por alto. Pablo dice que ese aguijón estaba relacionado con que no se exaltara demasiado por las grandes revelaciones que había recibido. Eso significa que Dios no solo estaba pensando en aliviar el momento, sino en proteger el corazón de Pablo. Porque el orgullo espiritual destruye silenciosamente. A veces una persona puede ser muy usada por Dios, pero empezar a sentirse superior, indispensable, más importante que los demás. Y Dios, que ama de verdad, a veces permite ciertas debilidades para mantenernos cerca, humildes, dependientes, conscientes de que sin Él no somos nada. Eso también es amor, aunque al principio no lo parezca. No todo lo que Dios permite es para lastimarte. Hay cosas que Dios permite para guardarte, para quebrar tu autosuficiencia, para enseñarte a depender, para que nunca se te olvide que la gloria es de Él y no tuya. Y aquí esta reflexión se vuelve muy personal, porque muchos tenemos nuestro propio aguijón. Tal vez no se llama como el de Pablo, pero ahí está. Para uno puede ser una enfermedad, para otro una lucha mental, para otro una herida emocional que todavía duele, para otro un familiar que no cambia, para otro una puerta que no se abre, para otro una debilidad que lo hace sentirse frustrado, para otro una batalla secreta que nadie ve. Y hemos orado, y hemos pedido, y hemos llorado, y a veces seguimos esperando. Entonces uno se pregunta, si Jesús sanó a tantos, ¿por qué no me quita esto a mí? Si Dios puede, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué a Pablo tampoco se lo quitó? La respuesta no siempre la vamos a entender completa de este lado de la vida. Pero este pasaje sí nos deja ver algo, que el amor de Dios no se mide solamente por lo que quita, sino también por cómo sostiene. Hay veces en que Dios sana de inmediato, sí. Hay veces en que Dios rompe cadenas al instante, sí. Hay veces en que Dios cambia la historia de un día para otro, sí.
Pero también hay veces en que Dios decide acompañarte en el proceso y mostrarte su poder en medio de tu fragilidad. Y aunque eso no siempre es lo que queremos, muchas veces termina siendo lo que más transforma el corazón. Porque hay personas que solo conocen a Dios como el que da milagros, pero Pablo llegó a conocerlo también como el que sostiene en el dolor. Y ese conocimiento es profundísimo. Cualquiera puede alabar cuando todo está bien. Pero cuando una persona sigue de pie, sigue creyendo, sigue caminando, sigue sirviendo, sigue amando a Dios, aún con un aguijón clavado en el alma, ahí hay algo real, algo maduro, algo profundo. ¿Qué enseñanza nos deja todo esto? Nos deja varias, pero te las digo de manera sencilla. La primera, no toda lucha significa que Dios te abandonó. La segunda, no siempre la respuesta de Dios será quitar el problema, a veces será darte fuerza para atravesarlo. La tercera, la gracia de Dios no es poca cosa, es suficiente, real y poderosa. La cuarta, nuestra debilidad no espanta a Cristo, muchas veces es el lugar donde más cerca se manifiesta. La quinta, hay cosas que Dios permite no para destruirnos, sino para mantenernos humildes, dependientes y cerca de Él. Y quizá la más profunda de todas, el mayor milagro no siempre es que cambie la circunstancia. A veces, el mayor milagro es que tú no te quiebres en medio de ella, porque la gracia de Dios te sostuvo. Eso fue lo que Pablo aprendió. Por eso, ya no solo pidió liberación, aprendió a descansar. No porque el aguijón dejara de doler, sino porque entendió que Cristo estaba con él dentro de ese dolor. Y tal vez hoy tú necesitabas escuchar esto. Tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios que quite algo de tu vida. Tal vez te has cansado de orar por lo mismo. Tal vez hasta has pensado que Dios no te oye. Pero este pasaje nos recuerda que una respuesta distinta no significa ausencia, que el silencio de Dios no siempre es rechazo, y que cuando Jesús dice, «Bástate mi gracia», no te está diciendo, «Arréglatelas como puedas». Te está diciendo, «Conmigo tienes lo necesario para seguir. No te voy a soltar. No te faltará mi presencia. No se te acabará mi fuerza. Aunque no entiendas todo, mi poder seguirá obrando en ti». Te dejo esta reflexión para que la guardes en tu corazón. A veces queremos que Dios quite el aguijón, pero Dios quiere enseñarnos que su gracia vale más que nuestra fuerza, porque nuestra fuerza se acaba, pero la gracia de Cristo no. Y cuando ya no puedes más, cuando sientes que no avanzas, cuando no entiendes por qué esa carga sigue ahí mismo puede estar ocurriendo algo santo. Dios te está enseñando a vivir sostenido por Él. Te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, tú conoces mis luchas, mis cansancios y esas cargas que he querido dejar atrás desde hace mucho tiempo. Tú sabes lo que me duele y lo que no entiendo. Hoy no quiero alejarme de ti por no recibir la respuesta que esperaba. Hoy quiero confiar. Si decides quitar este aguijón, te daré gloria. Pero si decides sostenerme mientras lo cargo, también te daré gloria. Enséñame a descansar en tu gracia, a depender de tu fuerza y a recordar que en mi debilidad tú no me rechazas, sino que te acercas más. Haz tu obra en mí, y que mi vida refleje que tu poder sigue siendo perfecto aún en medio de mis heridas. Amén.